Hola grupo, mi nombre es Dani. Hola Dani. Gracias a un poder superior, a la Asociación Modelo Minnesota y al acompañamiento de todos ustedes, hoy tengo para compartirles un encuentro más del taller de reducción de daños desde una perspectiva psicológica. La intención es de que el marco conceptual continuemos con lo que venimos hablando de sociedad de consumo. No sé si algunos estaban la semana pasada, si no, igual a grandes rasgos, dicho en dos frases, la intención es poder puntualizar en el hecho de que no es que esté mal comprar cosas, sino de que a veces el mercado vende cierta ilusión de que adquiriendo algo, un bien o un servicio, los problemas emocionales van a desaparecer. ¿Bien? Y cuando uno compra pensando de que por adquirir eso, lo emocional, los conflictos que tenga, ya sea personales o ya sea vinculares con la familia, en pareja y demás, van a desaparecer, ahí es cuando se vuelve delicada esa compra. Y en resumen era eso lo que estábamos hablando la semana pasada cuando decíamos acerca de la sociedad de consumo, ¿sí? Después, lo que nosotros tendríamos para proponer hoy es un texto llamado Un malestar en la cultura. Bien, ese texto es de Freud. Freud es un autor que es la primera vez que lo nombro así con nombre completo. Sigmund Freud, austriaco. Él en realidad es médico, no es psicólogo, no entró a sus estudios como psicólogo, él entró como médico neurólogo. Y llegó un momento en el que habían enfermedades como la histeria que no tenían cura desde la medicina. Personas que venían con parálisis, personas que venían con dolencias en el cuerpo. Y lo que se pensaba en la época de Freud es que la histeria solamente le podía pasar a las mujeres. De hecho, la palabra histeria en latín significa útero. Entonces, como que se asociaba mucho la palabra histeria a lo que era la mujer. Fue Sigmund Freud quien descubre que la histeria también le da a los hombres y que de hecho sus primeros pacientes histéricos eran todos masculinos. Y los casos clínicos que él relata, porque en ese momento, como no había un tratamiento para la histeria, una persona venía con una dolencia en la pierna, entonces el médico la acostaba en la mesa, le inspeccionaba el pie, no sé qué, y no tenía absolutamente ninguna afección, no tenía nada, pero físicamente ella sentía que la pierna estaba paralizada. Entonces, médicamente no había cura. Creían que eran mentirosos, mentirosas, artistas del engaño, para tener los subsidios en ese momento de los hospitales de Austria y que querían una habitación, una cama. Cuando Freud empieza a hablar con estos pacientes histéricos, histéricas, en una charla quizás que bordeaba una hora, la persona empezaba a contar su dolor, cómo surgía y demás, y en un momento, por ejemplo, decía: bueno, la verdad, yo ya tengo 32, 35 años y siento que no he dado pasos en la vida. Siento que no he dado pasos en la vida, que me quedé estancado, estancada. Y ahí Freud repregunta: perdón, ¿dijiste? ¿Qué dijiste? No, que me quedé, que no doy pasos en la vida. Y cuando pudo pronunciar esas palabras aquella persona, pudo pararse y podía caminar. Entonces ahí Freud entendió que algo de lo psíquico estaba puesto en juego en el cuerpo bajo la frase "no puedo dar pasos en la vida". Otro caso de un hombre que entraba con parálisis facial y no encontraba ni cura ni nada, la medicina no sabía qué hacer, iba donde Freud. Freud médico también, neurólogo, pero neurológicamente estaba bien esa persona, pero tenía parálisis facial. Y entonces empezaba a contar que una noche antes había discutido con su esposa y su esposa le había dicho: no sé cómo tienes el atrevimiento de engañarme con otras mujeres cuando sé de primera mano que como hombre no estás a la altura de satisfacer a nadie.
Y esta persona contaba que eso fue como una bofetada en su cara. Y entonces Freud ahí escuchaba la última parte, como una bofetada en la cara. Y empezaban a hablar de ese tema y poco a poco se le iba pasando el dolor en la cara. Entonces Freud encontró una cura que se llamó la cura por el habla, también llamada asociación libre de ideas, en el que mientras la persona podía poner en palabras un malestar orgánico, en la historia, estoy hablando de la histeria, ¿no? Sí. De la histeria. Después está la obsesión, que tiene la misma lógica, pero ya nos iríamos por la rama. Hablando de la histeria, que donde la medicina no encontraba solución y él que era médico dijo, acá no me puedo quedar, porque no encuentro solución en lo orgánico. Y ahí es cuando se pasa a la psicología. Y en la psicología tampoco encontró mucho, porque era otra clase de psicología. Entonces él inventa un análisis de la psique, o sea, de la mente, a lo que llamó psicoanálisis, que es la cura por la palabra. Y poder articular el malestar que uno está sintiendo con otras palabras en una asociación libre. ¿Sí? Que es lo que comúnmente conocemos con lo del diván y demás. Bueno, este señor llamado Sigmund Freud escribe en relación al malestar que se pueda sentir en una cultura, malestar en la cultura, en tanto que la cultura, como bien nombrábamos, de alguna forma, una persona cuando ya entra en la cultura, quiero decir en la civilización, no en los seres humanos antes, los primitivos, cuando no había cultura, sino cuando ya entra en el campo de lo simbólico, va a tener que vérselas con las contingencias. O sea que las cosas a veces nos van a salir como queremos y a veces no. Ese es el malestar en la cultura. Cuando no hay cultura, no hay normas, no hay reglas, no hay leyes, cada uno hace lo que quiere, es la ley del más fuerte, la ley del que sobrevive, y ahí, malestar o no, pero es una cultura, es un grupo incivilizado. El malestar en la cultura trata de que tenemos que vernoslas con las contingencias. Y para Freud, ese malestar en la cultura puede ser abordado de dos grandes modos. O mejor dicho, no es que puede ser abordado. El ser humano aborda ese malestar en la cultura de dos maneras. No es que él da recetas o tips de cómo abordarlo, sino que hace una descripción, en este caso cultural, de cómo el ser humano responde a ese malestar en la cultura. Uno de los modos, que creo que lo dijeron en la primera clase alguno, no me acuerdo que estaba por ahí, es la sublimación. Esto dentro de los modos de respuesta al malestar en la cultura. ¿Sí? O sea que la cultura en sí misma genera malestar porque tenemos que vernos con las contingencias de que a veces nos van a salir las cosas y a veces no. Antes el humano, cuando no simbolizaba, no tenía en sí mismo malestar porque era un ser irracional. Cuando entra en la cultura tiene que vérselas con esto, y hay dos modos en las que el humano responde. Uno es mejor, uno es peor. Freud no entra en esos campos de lo bueno o lo malo, sino hace una observación descriptiva de cómo el humano responde. Una forma es la sublimación, y la otra, que es justamente la que el acento del taller va a poner, es en la intoxicación. O sea que el ser humano, frente al malestar en la cultura, para la descripción que hace Freud, va a ser desde un modo sublimatorio o desde la intoxicación. Nosotros, antes de abordar esto, para desmenuzarlo, la idea es recordar la diferencia que marcábamos entre la necesidad, exactamente, y el deseo.
que cuando nos vinculamos desde la necesidad es desde la prontitud. Y cuando nos vinculamos desde el deseo es desde la espera. El vínculo con la necesidad busca la inmediatez. Y la espera en el deseo de tanto en tanto genera insatisfacción. Y habíamos dicho de que cuando alguien se vincula con otra persona o con algún objeto desde la necesidad, es un escenario delicado porque va a buscar la prontitud, la inmediatez. Esa persona siempre tiene que estar para uno, no puede tolerar, o mejor dicho, no puede simbolizar la ausencia de la persona que no está. Todo está bien cuando están juntos. Cuando la persona desaparece, ahí es que se genera la angustia porque no hay prontitud, no hay inmediatez, si es que alguien se vincula desde la necesidad. En cambio, en el deseo, lo que habíamos nombrado en ese momento es que de alguna forma el vincularnos desde el deseo puede llevar a la espera, puede llevar a la simbolización de la ausencia de una persona o de un objeto. Pero el precio de esa espera es la insatisfacción. Y cuando uno dice deseo de consumo, más bien estaríamos nombrándolo desde una necesidad de consumo, porque el vínculo con ese objeto es de inmediatez y de prontitud, porque si algo asegura la sustancia es el efecto analgésico en ese momento. Si uno está teniendo un dolor, en ese momento no hay espera, no hay insatisfacción, porque lo que aparece es la prontitud y la inmediatez. El vínculo con una droga es un vínculo de necesidad. Hay una necesidad de consumo. No lo nombraríamos como un deseo de consumo, sino más bien como una necesidad de prontitud e inmediatez, donde el malestar en la cultura me pide tiempos, me pide etapas, me pide procesos. Mi sensibilidad en ese momento no lo puede tolerar. Y como no lo puede tolerar, busco esa sensación inmediata y pronta, porque me duele. La espera me agotó, no sé nada de vos, como dice Cerati. Hay una espera que es sumamente intolerable cuando uno se vincula desde la necesidad y no desde el deseo. Cuando estamos hablando de sublimación e intoxicación, ya un poco más o menos podemos sospechar que la sublimación va a ser un vínculo desde el deseo y la intoxicación un vínculo desde la necesidad. Si hablamos del deseo, estamos hablando de espera, y si hablamos de necesidad, estamos hablando de inmediatez. Era el vacío ese interno que sentíamos que rellenarlo con consumo, ¿no? Exactamente, el vacío en tanto al dolor que uno siente, en tanto el vacío de la ausencia de eso que quisiéramos que sucediera o que esté. Y como eso toma un tiempo, o capaz por más tiempo que tome y ya no va a estar más, está la necesidad de que aparezca pronto. Entonces, cuando hablamos de todo esto, siempre pensándolo en una energía mental que puede encontrar dos descargas, o ya sea desde la sublimación o ya sea desde la intoxicación. Cuando la mente tiene mucha energía mental, está desbordada, la famosa desregulación emocional que uno puede estar transitando, el modo de descarga puede ser desde la sublimación o desde la intoxicación. ¿En relación a qué? Porque acá estamos hablando de la cultura, pero lo estamos diciendo muy en general. En relación al amor, o sea que vamos a hablar
de los vínculos amorosos, de los vínculos afectivos, o desde lo institucional, que ya vamos a poner los ejemplos. El tema es que cuando el humano, si se vincula desde la sublimación con el amor, lo ponemos como algo que va más de la mano de la salud mental, de lo saludable, porque hay espera, porque hay medidas, porque también va a tener que atravesar ciertas insatisfacciones. El tema con la intoxicación es que ese vínculo, el famoso, muy popular llamado vínculo tóxico, es porque uno se vincula desde esa necesidad, desde esa inmediatez. Si estamos hablando del amor, pero el verdadero amor, el amor propiamente dicho, porque acá vamos a diferenciar amor de enamoramiento, o mejor dicho, Freud lo va a diferenciar, yo acá lo traduzco en este cuadro, que no es lo mismo el enamoramiento que el amor propiamente dicho. Un vínculo de sublimación, la palabra sublimación acá es llevar la energía mental a aspectos simbólicos que sean productivos. Ese sería el concepto más rápido de sublimación. Es la energía mental que está revolucionando en mi mente y yo lo llevo a actividades productivas, que me hagan bien, cosas que me sean saludables. Desde la sublimación. En la intoxicación hay una simple descarga de esa energía mental. La energía mental termina descargándose. Por eso es que uno siente alivio. El tema es que termina descargándose mientras dura el efecto de la sustancia. Después toda esa energía mental que supuestamente había sido descargada puede aparecer en doble o 3 veces más. Eso es lo que pasa con la intoxicación a diferencia de la sublimación. Sublimación, intoxicación. Yendo a la sublimación, si uno se vincula en el amor desde la sublimación, donde hay espera, donde va a haber ciertos días malos, donde hay ciertas insatisfacciones, donde prima el deseo, acá en el ejemplo en vínculos amorosos, que es lo más práctico y más rápido de dar, van a pasar 3 cosas. La primera es el enamoramiento. En el enamoramiento es cuando alguien recién está conociendo a la persona. Cuando alguien está ahí, todo está bien, nos estamos escribiendo, todo va bastante bien, yo noto interés, esa persona tiene interés por mí. Entonces, esa vida, que es la línea de la vida, cuando conozco a esa persona va a tener una satisfacción que después puede venir en una satisfacción placentera, barra ilusión de completud, barra felicidad, en el que tuvimos ya no solamente una cita, sino la cita, el encuentro. La verdad que estuvo bastante bien, todo perfecto, pero luego, por la ley de gravedad, todo lo que sube, bueno, baja a un momento de satisfacción a secas, no la satisfacción placentera, que ya es un pico de satisfacción, y en algún momento, Insatisfacción. exactamente, en algún momento, la vida, perdón, lo pongo con negro mejor, la vida, por la dimensión humana del otro. ¿Qué significa la dimensión humana? Que a veces está, claro, que a veces esa persona va a estar y a veces no va a estar. A veces va a poder contestar, a veces no va a poder contestar. A veces tendrá un mal humor porque es humano y también tendrá un mal día, ya no es como acá en esa cita donde nos fue bien y demás. Bueno, en este principio de realidad, que también se le llama así, principio de realidad, a ese momento de insatisfacción, porque yo estaba en la ilusión de completud, de que todo estaba bien y demás, o directamente ni siquiera hubo una pelea, simplemente nos separamos porque se tuvo que ir a su casa, yo a la mía, bien, y eso genera insatisfacción en la psique. A ese momento se le va a llamar ya no enamoramiento, sino desenamoramiento. ¿Qué significa desenamoramiento?
que ya no es enamoramiento. En el enamoramiento había ilusión de completud, todo era perfecto, todo era increíble, los mensajes eran una ida y una vuelta, pero en el desenamoramiento, que es la segunda etapa del amor, en un vínculo saludable, sublimado, el otro ser humano en lo vincular se humaniza. Yo capturo, encuentro, doy cuenta de que ese otro ser humano es un ser humano, eso. Ni más ni menos. Ahora ustedes me dirán, pero eso es obvio, que es un ser, no es un marciano, no es un objeto. Lo que pasa es que cuando uno está acá, ilusoria e inconscientemente cree que ese ser humano es ideal, es perfecto, es un ángel. ¿Es la expectativa? Es la expectativa llevada, pero a un nivel idealizado, en el que esa persona es, acá yo voy a construir, por fin a mí me tocó enamorarme, por fin eso que veo en redes, eso que veo que a otros les pasa, finalmente a mí también me va a pasar. ¿Puede ser una construcción cultural también esa forma de completud o es necesariamente parte del desarrollo de la psiquis? La construcción cultural colabora mucho más en estos tiempos contemporáneos, donde todo se ve en las películas y vivieron felices para siempre, ¿no? Y los cuentos para niños y fueron felices para siempre. Cuando en realidad la vida es satisfacción, insatisfacción y momentos de satisfacción placentera. Ahora, eso es contemporáneo, con las películas, estamos hablando de hace 70, 80 años nomás que empezó el cine, o hace 100, pero la historia tiene 2000 años. Cuando no había películas había libros, cuando no había libros había teatro, pero siempre el humano escenifica esa ilusión de completud en el que todo es perfecto. ¿Por qué? Porque hay un malestar en la cultura y si no algo de esto creo, me puedo angustiar. Ahora, mientras uno lo vea como que va a haber momentos de satisfacción placentera que luego pueden llegar a satisfacciones en días normales y de tanto en tanto me las tengo que ver con ciertas insatisfacciones que van a hacer y enriquecer esa pareja, el ser humano en esta línea mental le está dando cierta temporalidad a sus procesos y sobre todo registra al otro como un humano, lo cual parece una obviedad, ¿cómo no va? Pero en el enamoramiento el otro siempre tiene que estar. Y lo peor de todo es que cuando no está, algo contra mí está haciendo. Algo contra mí, o se está escribiendo con otro, o ya no me quiere lo suficiente, o esto se acabó y yo ya me había ilusionado, ya le conté a mis amigos, ya posteé una foto, ya todos comentaron, ahora qué voy a hacer, que ya esta situación se está cayendo. Bueno, pero si uno se vincula desde la sublimación, está el enamoramiento, el desenamoramiento, donde el vínculo ya es como un terrícola, ya es como un ser humano, y recién ahí, si esta parte se supera, ahí estamos entrando en el amor propiamente dicho. O sea que enamoramiento y amor no es lo mismo. El enamoramiento es una de las primeras fases, cuando uno recién inicia el vínculo, donde el otro partener, la otra pareja, no está muy humanizada, que digamos, sino está más idealizada, la situación, el contexto. Yo también estoy idealizado, porque me escucho más simpático, me escucho más contento. Si nos vamos a encontrar, yo digo sí siempre, pero después se me complica. O sea, los dos como que estamos bastante idealizados. Después viene el desenamoramiento, en el que, por eso en psicología y más en psicoanálisis, lo vincular lo pensamos más con la falta que con la presencia, porque en la presencia estamos todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las cosas están bien, no hay mucho esfuerzo. Cuando coincidimos, cuando ¿no? conectamos. El tema es cuando se empiezan a presentar las primeras diferencias.
los primeros roces, los primeros desencuentros, Claro. o los desencuentros después en la vida marital, después cuando ya continuaron. El tema es ahí, cómo se resuelve eso, porque o se resuelve o se termina. Pero quedar en el limbo es delicado, pero todavía no estamos en eso, estamos en la sublimación. Si uno llegó a atravesar el desenamoramiento, puede vincularse amorosamente y construir y demás, y después ese amor nuevamente lleva a ciertos momentos de satisfacción, y de tanto en tanto pueden volver a tener momentos de satisfacción placentera, como un viaje, como una compra de algo, como un hijo, como, ¿no? Y después vuelven a los días normales y nuevamente se las tendrán que ver con ciertas insatisfacciones, y de nuevo empieza este circuito, porque cada desenamoramiento es cada vez en la que la pareja se tiene que reeditar, digámoslo así, o revisar, a ver cómo venimos, a ver si esto es costumbre o estamos construyendo realmente. Sí. Dani, perdón, acá una pregunta que me hice varias veces ya anteriormente. Todo lo que da, yo entiendo que no, y te voy a explicar por qué. Vos corregime si es necesario. Todo lo que nace de una necesidad, para mí, no necesariamente tiene que ser malo, porque si yo comprendo que para poder cubrir esa necesidad, ahora va a haber un proceso para cubrirlo, o cumplir esa necesidad, la que fuere, no tiene por qué ser necesariamente malo, porque entiendo que quizás detrás de una necesidad hay una carencia. Y sí, puede ser, ¿no? No sé, se me ocurre, estamos todos parados, che, hay que hacer algo, hay una necesidad de una silla. No es así, ¿no es cierto? Digo, no, yo cubro esa necesidad, entiendo cuál es el proceso para pensarla, cranearla, lo que sea, inventar la silla, por decirlo de alguna manera. Es una necesidad. Todo lo que es una necesidad necesariamente tiene que ser negativo o malo si nace desde la necesidad. No, porque en principio, acá como veníamos nombrando, cuando se hacen estos planteos, y creo que lo dije, no es ni lo bueno ni lo malo, sino es la descripción de cómo el humano responde al malestar en la cultura. Ahora, la palabra necesidad, como la nombras, la necesidad de la silla, es un concepto de diccionario, ¿no? Uno agarra un diccionario y encuentra un concepto de necesidad. Yo en el marco teórico, desde donde lo pronuncio, la necesidad está conceptualizada como el modo en el que uno se vincula desde una dependencia en la que considera que eso que adquiero, por ejemplo, yo necesito esa silla. Mientras yo asuma que esa silla no siempre va a estar, o sea que a veces va a estar y a veces no, listo, no hay problema. Pero respondiendo a tu pregunta, si es conceptualmente desde el diccionario, nunca es malo. Nunca, o sea, normal. Uno necesita una campera porque tiene frío. No significa que es malo ponerme una campera. No, o sea, eso es desde el diccionario. Acá en este cuadro, la necesidad es descrita como un modo de vincularse en el que solamente se busca la satisfacción propia, y en lo vincular el otro siempre tiene que estar para mí. El vínculo de un cachorro humano nosotros desde esta psicología lo nombramos como una necesidad, en tanto que si no está la madre se muere porque tiene que succionar, porque tiene que alimentarse. O sea, son necesidades. Cuando hablo de necesidad acá es una dependencia vital, no algo que uno puede, si está y si no hay ningún problema. Que bien, está muy bueno tu ejemplo de la silla, porque si bien uno necesita una silla, pero tampoco es que se muere si no hay una silla. No creo, ¿no? Si no hay una silla, nadie se va a morir si no hay una silla. Cuando acá hablamos de necesidad, lo nombramos en diferencia al deseo, en tanto que la necesidad lo conceptualizamos como algo que uno requiere inmediatamente y es vital sobre todo. Por eso la necesidad de consumo, lo nombramos como necesidad, porque el que consume en ese momento lo necesita. ¿Qué necesita? La prontitud. No puede esperar más. Y eso sí sería por ahí que de pronto es porque hay una carencia, ya sea de amor propio, esto, aquello y lo otro. Claro. O sea, en ese momento, el malestar en la cultura
ha sido superior. Ha sido, pero demasiado a lo que yo más o menos podía responderme. Eso en tanto lo que nosotros venimos hablando de sublimación todavía, porque ahora sí, yendo a la intoxicación de la necesidad, lo que pasa es que en lo vincular, en relación al amor a otras personas, uno queda en la etapa 1, queda fijada, queda anclada en el enamoramiento. ¿Qué significa quedar anclado en el enamoramiento? Que como bien nombrabas, el yo, o sea, la necesidad, para que no sea un vínculo de necesidad, en lo vincular tiene que haber un no yo. ¿Qué significa un no yo? Algo que no soy yo, pero surge inconscientemente desde el deseo yo, creo que ese no yo también es parte de mí. Porque creo en esa media naranja, porque creo que ahora sí es, porque creo que es el amor de mi vida. Entonces tiene que responder cuando yo le mando el mensaje. Porque si yo soy lo máximo para esa persona, ¿cómo no va a responder? No hay una separación. Y en la primera, en la que hay, mis pensamientos son de ya no me quiere lo suficiente, algo hice mal, me va a dejar, traumas de abandono no resueltos, un montón de cosas no trabajadas. Un yo que puede tolerar desde la sublimación es cuando puede diferenciar un yo de un no yo, pero desde la intoxicación, cuando el vínculo es desde la intoxicación, no hay esta diferencia. No existe esta diferencia. Entonces, uno se vincula y en la que no encuentra la inmediatez, la prontitud, ahí terminó todo. Ahí se acabó. Y entra en la crisis existencial. La crisis existencial de un yo que queda derrumbado, queda dividido. ¿Por qué no lo pudo tolerar? Pero porque acá el tema, y recién ahí, cuando no puede tolerarlo, es que recurre a la intoxicación. No, sería ganado del no yo, digamos. Estaría superado por el no yo. Exactamente, estaría superado por no poder diferenciar al otro. Porque donde hay un no yo, hay un humano. Pero si yo no registro al humano, y creo que ese humano es la extensión de mi cuerpo, es parte de mi cuerpo, es como si fuera un alargue de mi cuerpo, entonces como somos la media naranja que nos completamos ilusoriamente, en la ilusión de completud, valga la redundancia, entonces esa persona tendría que estar para mí y tendría que aparecer siempre. Como Romeo y Julieta. Por ejemplo, como Romeo y Julieta. Querían tanto y bueno, después los dos se mataron, se suicidaron y demás. Entonces, cuando el tema es por intoxicación, uno queda en ese enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? La ilusión de completud que estamos nombrando. Esa ilusión de completud. Y no es que termina con la relación, porque dentro de todo bueno fuese que terminase, sino que en ese enamoramiento lo que sucede es que el vínculo ya va a ser desde dos mecanismos, si es que la persona se queda, ¿no? Es decir, en nuestro esquema acá es como si se hubiera quedado acá, no baja. Bajar sería terminar, decir, bueno, ya está, no, mi sensibilidad no da como para este vínculo, y quiere sostener a través de la intoxicación esa ilusión de completud. ¿Cómo sostiene esto? Ya sea desde el masoquismo o desde la melancolía, que eso lo vamos a ver bastante en profundidad cuando hablemos de narcisismo. Pero acá, para nombrarlo solamente, el masoquismo es: no me está respondiendo porque es mi culpa. Entonces el autoflagelo, por eso es masoquismo el proceso. Y la melancolía es la victimización del propio ser por sobre el otro que no me valora, donde yo le ofrezco porque yo sí le respondería, porque si a mí me escribe, y ahí
pero el otro es el otro. No, ¿por qué no me responde si le escribí a las 2 de la tarde y ya son las 8 de la noche y no me responde? Yo sí lo haría. Yo sí le respondería. Cuando me pongo como ejemplo, ya no hay una diferenciación yo. No hay un yo lo haría de 2 a 8, pero la otra persona se maneja de otra forma. Y ahí yo veo si me quedo o no me quedo, o si lo charlo o no lo charlo. Pero en el mientras tanto, la intoxicación que se genera, porque no me refería específicamente a la droga, es la intoxicación de masoquismo o de melancolía, en donde el otro debería hacer las cosas como yo las propongo, como yo las digo. ¿Y Sí. ¿Y el sadismo en qué parte entra de esta relación? Y yo lo ubicaría en el masoquismo también. Eso es parte como de la dualidad. Claro, dos caras de una misma moneda. Porque igual esto lo voy a decir más sin narcisismo, pero así como para responderte, el masoquismo en tanto que me golpeo, pero el sádico se satisface con ese golpe. Entonces también hay sadismo, porque la persona se satisface en esa culpa. ¿Y cuál es la culpa? Perdón, ¿y cuál es la satisfacción que se adquiere en ese sadismo? El no terminar y seguir en la ilusión de completud. Porque donde yo me culpo o donde le reprocho a la otra o al otro desde la melancolía, lo que estoy haciendo es intoxicarme para no terminar con esa relación. Porque si yo termino con ese vínculo, ya no me melancolizo ni entro en masoquismo. Una intoxicación. Entonces, esa intoxicación me da tiempo para continuar con ese vínculo. Si uno lo hace desde la intoxicación en el enamoramiento. Ahora, el tema con eso es que para sostener estos mecanismos, mientras tanto me va doliendo. Y ahí es cuando el sujeto busca esa droga. Porque si algo pasa con la droga, es que es inmediata, es pronta, es una satisfacción displacentera, que dura lo mismo que su efecto. Entonces ahí pasamos de este lugar, si fuese sin droga, al masoquismo y a la melancolía. Pero si no, me voy a otra clase de satisfacción, que ya no es la placentera. Es una satisfacción displacentera, donde busco la misma ilusión de completud, pero de a poco me está llevando a otros caminos, más oscuros, más de la muerte. Porque lo que se busca en la muerte no es específicamente que mi cuerpo deje de existir, sino que mi cuerpo deje de sentir ese dolor. No es lo mismo, porque si yo a esa persona le digo, tómate esto y no vas a sentir más, es un medicamento que no te va a hacer sentir más ni melancolía, ni culpa, ni dolor, y te va a hacer súper amplio en la espera y vas a poder entender algo. Es como lo que hablábamos el otro día en lo del acompañante terapéutico, lo de desahogar el desamor en el alcohol. Claro. Es algo parecido. Bueno, en los tiempos de Freud el alcohol era llamado quitapenas. Claro, matar las penas en el alcohol, eso. Ahogar las penas en el alcohol o la bebida espirituosa. Claro. Pero todo lo que estamos nombrando acá va de la mano de un vínculo, al menos en el amor, donde la otra persona queda idealizada en ese enamoramiento. Y si yo veo que mi modo de respuesta al malestar en la cultura, hoy por hoy, no es desde la sublimación, donde puedo transitar estos procesos para llegar al amor, sino que es desde la intoxicación, donde la intoxicación principal es el masoquismo o la melancolía en la que entro, ver si estoy en ese momento de mi vida como para vincularme o no. Porque lo primero que va a pasar cuando la situación me supere, cuando ya no sea suficiente el masoquismo ni la melancolía, es la otra intoxicación. Pero esa otra intoxicación es lo que viene después. O sea, primero el malestar es psíquico en esta clase de intoxicación. Siempre estamos hablando de energía mental
Yo conozco a Pepito, Pepita, me enamoré, estoy en la fase del enamoramiento y estoy como muy, ¿no?, estimulado, estoy como muy arriba con toda esta emoción. El tema es que hasta el próximo encuentro tengo que esperar, pero es algo obvio. Y sí, el lunes tengo que esperar hasta el viernes, y si llegué el viernes y el viernes me dice no puedo, y vamos viendo, ni siquiera el martes me diga, no, o sea, vamos viendo, yo ya no sé si hice algo mal, si no le gusté, o ya me está dejando, ya se está viendo con otro, hay culpa, melancolía, pero la melancolía es, pero si nunca me puede pasar a mí una buena, yo que soy tan, ¿no? ¿Por qué a mí no me toca ese? Sí. Quería hacer una pregunta, Daniel. ¿No es posible también que más de, o sea, no se hace ningún planteo que sea distinto a lo que ya estás explayando? Simplemente digo que desde el lado de la intoxicación, ese, ¿cómo se dice?, sentimiento de plenitud, pueda, lleva ¿cómo es?, del enamoramiento a la crisis, por no soportar este distanciamiento, etc. Esa crisis, por una cuestión de que esa cuestión de necesidades de ambos lados, porque generalmente pasa esto, ¿no?, de que hay un lado más sano que el otro. Ese lado más sano es el que corta. Después no sé qué pasa con el lado insano, el más tóxico, podemos dicho en criollo. Ese lado suicida, va al psicólogo, que internado, no sé. Pero bueno, el lado enfermo por un lado y el lado más sano, no digo del todo sano, más sano, corta la situación porque se preserva y se pone en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa si eso no ocurre? Si de los dos lados hay una dependencia emocional afectiva y de esa situación de satisfacción, de plenitud, satisfacción inmediata, se pasa una crisis, pero por una colaboración de la otra parte enferma se pasa nuevamente, cada vez de manera más retorcida, enferma y disminuida, a distintas etapas de satisfacciones inmediatas que llevan a una crisis que puede llevarlos a las dos, a una crisis muy profunda, pero eso se alarga, un proceso muy largo, y no es algo tan instantáneo, ¿no?, que pase de un enamoramiento a una crisis existencial y se corte o un suicidio, sino que se alargue por... Sí, por supuesto, hay gente que está 20 años en esta parte, que ya nos íbamos a separar, que fantasearon 30 años de matrimonio y que se iban a separar, y eso lo sostuvo. Hay otros que sí lo pudieron hacer desde acá, pudieron venir desde acá y volver a la vida saludable y trabajarlo y demás. Pero no, hay casos en los que pacientes, te digo, de 70 que se quieren separar desde los 40. Y no fue porque vino el primer hijo, después vino el segundo hijo, después no sé qué, y nunca se separaron. Porque tenían ese miedo, pero vivían con la melancolía, que el otro, no cualquiera, que la otra, y todo es queja y queja y queja, o culpa, pero no terminaron, y así dentro de todo, a su modo, estuvieron juntos. Y tú los ves celebrando bodas de oro, bodas de plata y tranquilos. Pero bueno, acá nosotros, ya para cerrar, es solamente para despedir por ahora, porque luego veremos lo que es institucional, que acaba la religión, el mercado, el club de barrio, la política, no sé qué. Pero estos dos modos de respuesta al malestar en la cultura puede ser sublimatoria, desde el deseo, que implica espera e insatisfacciones para crecer como persona, o desde la intoxicación, donde voy a la necesidad, la inmediatez, donde hay una regresión a mecanismos primarios del cachorro humano que necesitaba ese cuerpo materno, que necesitaba el envolvimiento de unos brazos. Y cuando eso no ocurre, uno recurre al consumo de psicoactivos para sostener ese enamoramiento. Pero después puede entrar en esa crisis existencial, porque lo que creía que podía pasar con esa persona, que finalmente todo esto nos iba a llevar a tal lugar, finalmente no sucedió. Y es horrible despertarse de un sueño. Es horrible despertarse de un sueño. Y por eso lo nombramos como la crisis existencial, en la que la droga viene de alguna forma a anestesiar la cuestión. Pero en realidad la intención es poder trabajarlo desde el modo de respuesta al malestar en la cultura, y no específicamente en la conducta de la droga, que es secundario, que es después. Acá hay un mecanismo psíquico anterior, y sobre eso que nosotros podamos luego trabajarlo. ¿Sí? Así que bueno, un gusto.